Bienvenidos de nuevo a un video de modelado 3D. En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los add-ons que activamos la primera clase. Es un add-on que va a trabajar con múltiples objetos. No funciona como un modificador porque no es del todo destructivo, pero tampoco es completamente virtual. Por ejemplo, vamos a ver que nosotros en este caso tenemos un cubo. Nuestro cubo tiene 2 milímetros por 2 milímetros por 2 milímetros. No nos tenemos que ocupar del tamaño en estas circunstancias. El add-on está en la pestaña de Edit y se llama Tissue Tools. Es un add-on mediante el que nosotros podemos teselar un objeto o cambiar su topología a de cuadriláteros en adelante usando polígonos de 5, 6, 8 lados, 9, etcétera. Si tenemos, por ejemplo, un objeto como un plano, vamos a hacerlo de 1 milímetro para que pueda verse al lado del cubo que tenemos. Vamos a tener que trabajar sobre este objeto siempre teniendo en cuenta la rotación en Z. Es decir, este add-on va a tener en cuenta la posición en el eje Z para usar las normales de cada una de las caras. Entonces, si yo tengo una extrusión en otra dirección y la rotación aplicada, esa posición se va a modificar al hacer el objeto. Vamos a hacerle a este plano, por ejemplo, un inset con la tecla I. Vamos a hacer un inset hacia adentro y voy a volver a hacer otro, o voy a extruir, por ejemplo, vamos a extruir hasta acá, hacer otro inset y vamos a extruir hacia adentro. Entonces ahí ya tenemos nuestro objeto componente. Este add-on necesita que seleccionemos el componente por un lado y con Shift sostenido seleccionemos el objeto, nuestro objeto base. Una vez que tenemos los dos seleccionados, vamos a Tessellate y se va a desplegar este menú en el que podemos comprobar que el objeto base es el cubo y que el componente es el plano. Es ideal nombrar los objetos cuando estamos trabajando con muchos objetos para no tener plano 1, plano 2, plano 3, etc. Si tuviéramos modificadores, podríamos usar los modificadores en cualquiera de los dos objetos, es decir que lo que se teselaría sería el objeto que seleccionamos. El tipo de llenado lo vamos a dejar en quad. Quiero mostrarles ahora las diferencias. De todas formas, si nosotros a todo esto lo dejamos como viene, así preseteado, y apretamos OK, se va a formar un cubo. Voy a apagar este cubo. Se va a formar un cubo con este objeto teselado en cada una de las caras de este otro objeto. Estas son las básicas del Tissue. Tissue está recibiendo, es un add-on creado por Alessandro Sonparelli. Está recibiendo muchísimas actualizaciones, son cada vez mejores. Hay que descargarlo, no es el que viene incluido en Blender, sino que hay que entrar en el GitHub de Alessandro y descargarlo. Y desde acá podemos seguir editando esto. Por ejemplo, cambiar de proporcional, que toma la proporción de las caras, a constante. Si se ve un glitch es porque se enciende la visibilidad del cubo cada vez que hago un cambio interno. Fíjense la diferencia. Podemos cambiar la escala en el eje Z, del componente. Podemos cambiar el offset para cambiar el tamaño del objeto teselado entero por completo. Podemos cambiar la cantidad de caras, la dirección de las caras, perdón, en donde se toman nada más que las normales individuales de cada cara y queda respetando la forma perfectamente, incluso con caras medio curvas. O en la dirección de las normales, en las que incluye la dirección de los vértices. Si nosotros queremos un objeto sólido, tenemos que recordar activar Merge para que cada vértice que estén en la misma posición sea fusionado. De esta manera no vamos a tener que disolver los duplicados, es decir, hacer una fusión por distancia, un Merge by Distance. También tenemos seteos avanzados, pero esperen a que hagamos otra cosa. Por ejemplo, tenemos esto acá. Vamos a moverlo para verlo. Y supongamos que no nos gusta esta manera porque le hicimos una modificación, nos dimos cuenta que necesitábamos hacerle una modificación a esto. Por ejemplo, lo voy a sacar en Z hacia arriba
Nosotros, una vez que modificamos este objeto, si seleccionamos el teselado, vamos a tener el botón de refrescar. Cuando presionamos refresh, esto se va a modificar de la misma manera en que tenemos este objeto. No se despliegan las propiedades del teselado porque el teselado ya está realizado. Entonces, hagamos de cuenta que nuestro objeto, el cubo, tiene un modificador de subdivisión de superficie, por ejemplo. Y tiene esa cantidad de subdivisión de superficie. Si nosotros seleccionamos el componente y seleccionamos la base, cuando vamos a teselar, nos vamos a dar cuenta que se activa el botón de que también se vean involucrados los modificadores. Así que ponemos Use Modifiers y le vamos a dar a OK. Y ahí está. Nuestro objeto nuevo queda teselado. Recuerden que proporcional y constante va a cambiar la forma en la que esto es teselado. Y que por cada cara, usando Quad Mode, nos vamos a encontrar con que se llena una sola cara con el objeto como si fuera un cuadrilátero. Es ideal que sean cuadriláteros. Pero podemos cambiarlo a Fan, en donde se van a hacer hacia el centro de la cara triángulos en donde se va a posicionar nuestro objeto componente. Y también podemos cambiarlo a Patch, en el que se va a tratar de llenar toda cara preexistente. Cuidado con esto porque no respeta el uso de los modificadores. Por más que saque esto o encienda esto, no va a haber diferencia. En cambio acá, vean que sí hay diferencia. Y ahora quiero mostrarles cómo de esta manera, si nosotros estamos teselando un objeto con otro objeto, al pasar a modo edición, si selecciono una cara y con control L selecciono las linkeadas, por no haber seleccionado Merge, tengo los objetos, las caras estas teseladas, por separado, los componentes, digamos, por separado. ¿Qué podemos hacer? Seleccionar todo en modo edición, ir a Mesh, Cleanup y Merge by Distance, o Alt M y Merge by Distance. Esto va a parecer que tira un error, que es ilegible porque es larguísimo, pero no le tenemos que prestar atención porque, fíjense, con control L esto ya es un objeto sólido. Incluso puedo analizarlo, a ver si es sólido. 0, 0, quiere decir que está perfecto, está listo para impresión 3D. Quiero mostrarles esto mismo, pero sobre un cuerpo, por ejemplo, modelado. Vamos a ver que en las opciones, a ver si carga los materiales. Ahí. Vamos a ver que el Tessellate tiene opciones desde las cuales nosotros podemos trabajar directamente sobre las caras. Voy a sacarle el material, vamos a verlo en sólido, así no necesita tanto procesamiento. Y al Subdivision Surface lo vamos a bajar hasta 1 para que tampoco necesite mucho procesamiento. Vamos a añadir, por ejemplo, un cubo. Lo vamos a hacer de 1 centímetro para poder verlo, que no sea ni muy chiquito ni muy grande. No importa en realidad el tamaño porque se va a adaptar a este objeto, pero lo que sí importa es que sus escalas siempre estén aplicadas para que el teselado tenga la noción mínima de las distancias de las extrusiones y las deformaciones de cada uno de los objetos, cada una de las caras. Voy a ir al modo edición y a esta cara, por ejemplo, voy a volver a hacerle un inset, voy a volver a hacer una extrusión, voy a volver a hacer otro inset, como recién, y voy a volver a hacer una extrusión hacia abajo. Voy a dejarlo así, como está. O podemos hacer un nuevo inset para que tenga detalle y una nueva extrusión. Ahí está. ¿Por qué en este caso no usé un plano y sí usé un cubo? Porque cuando tenga mi componente seleccionado y mi base y vaya a Tessellate, voy a decirle que use los modificadores sobre la base, que es el cuerpo del personaje Saitama. Y en Advanced Settings, además de cliquear en Merge para que todas las partes traseras de los cubos se unan en un solo objeto, en Advanced Settings
voy a poner onSelected Faces. Pero primero tengo que seleccionar a Saitama, en este caso, y seleccionar algunas de las caras. Por ejemplo, vamos a seleccionar estas de acá, y estas de acá, y las botas, así. Y en modo objeto nuevamente seleccionamos a nuestro componente, seleccionamos a nuestra base, vamos a Tessellate, activamos el Merge, Advanced Setting, onSelected Faces y vamos a poner OK. Y ahí está. Tenemos que cambiar la escala para que nos quede un poco más prolijo. Era muy grande. Opa, se me está trabando todo. Era muy grande nuestro objeto. Podemos modificar la escala y podemos pasarlo a constante también. Ok, no quiere modificar mi escala. Oh, no, constante al final fue peor. Vamos a modificarle la escala desde acá. En vez de 0.51, 0.1. Parece que era muy grande para las caras que tenía. Ahí está. Y de esta manera nosotros podemos conseguir como una especie de trajes adentro de nuestro Saitama. Trajes que vamos a necesitar unir por booleanas, porque fíjense que estos son objetos por separado. Es decir, si yo selecciono este objeto y lo muevo, me voy a dar cuenta que tiene todo un interior. Justamente por eso hice la base del cubo. Y si no me gustó mucho de esta manera, lo que puedo hacer es seleccionar mi objeto, modificarlo. Por ejemplo, yo quería que esto y esto fueran un poco más largos. Vamos a modificarlo así. Y a esto lo vamos a refrescar. Ahí está. Entonces ahí obtenemos como algo un poco más importante. Podríamos, por ejemplo, añadir otro objeto. O sea que lo moví demasiado esto. Esto vamos arriba. Vamos a dejarlo en la posición en la que estaba. Bueno, vamos a hacer así. Seleccionamos el primer objeto, seleccionamos el otro para que sea el activo, Shift S, Selection to Active, y listo. Se posicionan en el mismo lugar. Ahora voy a seleccionar a Saitama. Primero voy a hacer otro objeto. Vamos a añadir un cubo también. Va a ser del mismo tamaño. Y nuestro segundo objeto va a tener unos pinches, por ejemplo. Así que a estos vértices de acá los vamos a extruir y los vamos a escalar hacia el centro. Ahí está. Una vez que tenemos este objeto, vamos a seleccionar las caras de Saitama que queremos recubrir con los pinches. Voy a seleccionar por caras. Voy a seleccionar algunas de acá, algunas de acá, algunas de acá, tal vez algunas de acá. Sí, y algunas de acá. Ahí y ahí. Bien, y una vez que tenemos esto, vamos a seleccionar el objeto, seleccionar la base, el componente primero, la base después, ir a Tessellate, vamos a decirle que use los modificadores para que use el Subdivision Surface del Saitama, acá en Saitama, en la base. Nuestro componente no tiene ningún modificador. Vamos a dejar cliqueado Merge, así se fusionan. La distancia va a ser 0 para que la distancia sea una distancia igualada, sin tener que agrandar la distancia para alcanzar vértices que están más lejos. En este caso no es necesario. Vamos a hacer la dirección de las normales de las caras de Saitama para que se posicione, por ejemplo, acá arriba como una cresta en vez de caras individuales, que tenga la misma dirección que tienen los vértices también, un recorrido un poco más natural, digamos. Y en Advanced Settings vamos a poner onSelected Faces y OK. Ahí está. Nuestra escala es muy chica, vamos a agrandarla un poco. De a poco. Bueno, eso ya es demasiado grande.
pero es exactamente lo que estaba buscando. Ay, me habían quedado las otras caras seleccionadas. Qué lástima. No me di cuenta que las otras caras estaban seleccionadas. Vamos a darle a Control Z para que esto vuelva hacia atrás. Vamos a seleccionar a Saitama. Voy a pasarme una vista local. Puedo hacerlo con la barra diagonal del teclado numérico o poner Toggle Local View desde acá. Y en modo edición voy a deseleccionar las caras que ya tenía cubiertas por el otro componente. Y ahora sí, voy a volver a la vista global y selecciono mi componente, selecciono mi base y le pongo Tessellate. Todo está seteado como antes, simplemente oprimo OK. La escala ahora cambió, por ahí es una escala muy grande. Muchas veces en vez de along normals, como les decía recién, tal vez es mejor poner individual faces. Sin embargo, le da un rasgo un poco más endurecido, porque parte directamente desde las caras, es como más plano esto. Y acá vamos a dejarlo en 1 en vez de 2.5, que era mucho, ahí está. Y de esta manera podemos ir consiguiendo, me olvidé de seleccionar las de los brazos, podemos ir consiguiendo un montón de armaduras para nuestros objetos. Pero no queda nada más en esto. Es una forma de modelar muchísimas cosas. Desde ropa para personajes, hasta cabellos, hasta bases para lámparas, jarrones, no sé, ustedes decídanlo. Teselas para paredes. Los invito a que experimenten con este addon y se diviertan un poco. Más allá de nuestros componentes teselados, de nuestras bases teseladas por nuestros componentes, podemos transformar al mesh en, vamos a duplicarlo, no hace falta duplicarlo en realidad, pero quiero duplicarlo para que se pueda ver fuera del otro objeto. Todo lo que tenemos como quads y triángulos lo vamos a convertir en polígonos de 5, 6, hasta 8 y 9 lados. Vamos a sacarnos de encima de la armatura en este caso. Y el Subdivision Surface, fíjense que lo voy a tener seteado en 1, pero no lo voy a aplicar. Y una vez que clique en Dual Mesh, sin tener un componente, esto se va a transformar en una nueva malla. Fíjense. Con estas propiedades. Vamos a modo edición. Esas son nuestras caras de la nueva malla. Interesante, ¿no? Tiene como florcitas en los ojos. Fíjense que este polígono tiene 6 lados. Este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Es buenísimo. Esto combinado con un wireframe, por ejemplo, suele generar este tipo de formas muy similares al Voronoi. El Dual Mesh es un diagrama de Voronoi, es uno de los diagramas de Voronoi. Ahí está. Sin embargo, como podemos ver en el rostro, cuando usamos el wireframe, tenemos zonas que se aplastan muchísimo, pero wireframe tiene la propiedad de que en caso de seleccionar ciertos vértices, podemos transformarlos en grupos de vértices. Por ejemplo, voy a hacer algo así, que tome el cuello y transformarlos no, sino asignarlos como un grupo. En las propiedades de malla, fíjense que en Vertex Groups vamos a tener muchos grupos porque tenía un esqueleto esto, pero podemos agregar un grupo nuevo. Vamos a sumar ahí en más. Este se llama Group, va a ser la cara, nada más. Vamos a asignar y en el modificador vamos a ponerle que Group, por ejemplo, no va a ser influido, en este caso sí es influido,
pero vamos a darlo vuelta para que no sea influido y desde ahí tiene valor 0. Sin embargo, si vamos cambiando el factor, podemos darle mayor o menor grosor a cada uno de los nuevos bloques, digamos, que eran aristas anteriormente. Podemos hacer esto en 3 grupos distintos y que el cuello vaya bajando de tamaño, de espesor. Entonces por zonas podemos tener un esqueleto, digamos, un Voronoi liviano, delgado, fino. Y en otras zonas podemos tener algo más grueso, más grande, más importante. Acá podríamos también hacer lo mismo, donde vemos que hay muchas intersecciones. Podríamos seleccionar este grupo de acá. Creo que apreté 2 veces A y no selecciona nada. Vamos a poner none. Vamos a seleccionar este grupo y lo vamos a asignar al grupo que tenemos como el rostro. Ahí está. Bien, podríamos seleccionar los laterales también. Ahí, los que son chiquitos. Y nos quedaron estos dos de acá. Bien, vamos a las propiedades de malla. Asignamos. Volvemos al add-on. Y una vez que actualizamos, eso ya va a estar asignado. Entonces esa zona va a tener líneas más chiquitas. Cuidado con esto porque tienen un diámetro de 95 micrones. Voy a aplicar la escala y ahí voy a tener un espesor real. Entonces podría poner 1 milímetro, por ejemplo, en cada uno de los gruesos, y los finitos estarían siendo del 0.26 de 1 milímetro. Por ende, demasiado finos. Una impresora de resina podrían salir bien. Ahí está, 0.3. Lo mismo con las manos y todas las zonas en donde vemos que sucede esto, que es como una explosión. Lo que necesitamos hacer es decirle a esos polígonos, a esos vértices, que sus aristas van a ser influidas en menor cantidad por el modificador. Así los grosores no estallan unos contra otros y generan peores intersecciones. Vamos a seleccionar acá de manera más prolija. Bien. Y le decimos a estos vértices que van a pertenecer al grupo que recibe menor influencia del modificador. Y ahí está. Solucionamos el problema de los estallidos. Si bien no solucionamos las intersecciones porque acá habían demasiados vértices, eso lo podemos hacer reduciendo la densidad poligonal, disolviendo algunos vértices. Recuerden que esto es un modificador que es virtual, los va a dejar trabajar en modo edición todo lo necesario y recién una vez que lo aplican o recién cuando exportan van a poder ver los resultados finales. Estas caras se prestan para hacer muchísimos otros tipos de diseño, como también insets, por ejemplo, o extrusiones y demás, porque se pueden generar como panales de abejas que siempre van a dar como resultados. Fíjense, con un poco más de sombreado, así se nota cómo puede quedar el objeto. Bueno, nos vemos en una de las clases para continuar hablando de esto. Por el momento los dejo. Traten de practicar, traten de experimentar con esto, así juntan dudas y me las preguntan en vivo. Nos vemos la próxima.